Segura que les será de gran interés. Este evento es posible gracias a la colaboración entre Search Study e IGBM, a quienes agradecemos por su apoyo en la divulgación científica y la investigación en la salud y biotecnología. Hoy contamos con Ariana Fernanda Ponce Borges, bachiller en bioingeniería por la UTEC, con especialización en biotecnología. Ariana realizó una pasantía en la Universidad de Alberta enfocada en nanomateriales para terapia contra el cáncer. Y bueno, hoy día ella nos va a presentar la charla Puntos cuánticos de silicio para nanoterapia fotodinámica en cáncer. Sin más preámbulo, les dejo con Ariana y espero que lo disfruten. Gracias, Gabriela, por la introducción. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Ok, ¿se puede ver bien? Sí, se puede ver bien. Ok, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. A continuación les voy a presentar un proyecto que realicé justamente en la Universidad de Alberta, el cual se denomina Desarrollo de un nanogel para poder encapsular puntos cuánticos, en este caso de silicio, para la aplicación en terapias fotodinámicas dirigidas contra el cáncer. Un poco más sobre mí, bueno, me llamo Mariana, tengo un bachiller en bioingeniería con una especialización en ingeniería biotecnológica o biotecnología. Justamente entre el año pasado y este año estuve en Canadá, en la Universidad de Alberta, haciendo una pasantía de investigación. Entonces ahí me enfoqué en trabajar en el laboratorio de ingeniería química, donde me enfoqué en la parte de síntesis de polímeros, ya sea hidrogeles, nanogeles, caracterizarlos con buenas técnicas, también la parte de cultivos celulares para hacer pruebas in vitro y utilizar puntos cuánticos de silicio para aplicaciones biomédicas. También tuve una pasantía en el Hospital Nacional 2 de Mayo, acá más desarrollada en el área de ingeniería biomédica, pues pude emplear un poco de inteligencia artificial, específicamente deep learning, para poder justamente analizar radiografías de tórax, las cuales fueron obtenidas de la base de datos de este hospital. Y también, bueno, actualmente sigo siendo parte de un grupo de investigación en robótica, inteligencia artificial y control avanzado, donde nos enfocamos más en biorrobótica y en el desarrollo de exoesqueletos del miembro superior para rehabilitación. Bueno, sin más preámbulo, les voy a explicar un poco respecto al marco teórico. ¿Qué son los puntos cuánticos? Son partículas que son semiconductoras. Se encuentran a nanoescala, entonces podemos tener un tamaño entre 2 a 10 nanómetros como máximo. Exhiben una gran cantidad de buenas propiedades, tanto ópticas como electrónicas. Eso abre una gama bastante amplia de aplicaciones en el ámbito biomédico, por ejemplo, la parte de bioimagen. Entonces, todas estas propiedades se deben justamente a su tamaño y al efecto de confinamiento cuántico, que es el fenómeno justamente relacionado entre cómo se regula la luz y la energía. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de estos puntos cuánticos en general? Pues la emisión de luz brillante, tiene una gran estabilidad a largo plazo, por lo que son muy buenos para aplicaciones fotoluminiscentes, son menos tóxicas para las células, es decir, son muy biocompatibles, tienen una alta respuesta fototérmica como una alta respuesta fotodinámica. Justamente en esa propiedad nos vamos a centrar en explicar el proyecto de hoy. Y también sirve tanto para la terapia y para el diagnóstico de enfermedades como el cáncer. Entonces acá se puede observar la imagen, justamente cómo estos, al ser, bueno, al ser aplicados una luz, se puede observar que tiene distintas gamas de colores. Esto se debe justamente al tamaño. Los más pequeños se encuentran al lado izquierdo, que podría ser el color morado o azul, y hacia más al lado derecho, pues son el tamaño más grande, que sería los 10 nanómetros. Y en esa imagen de arriba pueden ver que siempre estos puntos cuánticos, ya sea de metales pesados o metales más biocompatibles, van a tener un centro. Este centro van a ser esas nanopartículas o semicristales del metal. Pero nosotros podemos alterar esa superficie agregándole distintas moléculas que voy a explicar más adelante. Entonces, centrándonos en el core, es decir, en el centro, existe una gran cantidad de puntos cuánticos basados en ese material, en ese centro. Por ejemplo, están los de cadmio, los de indio, los de cobre y plata, manganeso. ¿Qué tienen en común estos? Pues todos son metales pesados. Entonces, aunque tienen bastantes ventajas respecto a las propiedades ópticas, por ejemplo, tienen un alto rendimiento cuántico,
lo cual lo hace muy bueno para aplicaciones de bioimagen, para diagnóstico o para entrega de ciertos fármacos. El gran problema es justamente esa toxicidad, porque esos metales pesados en sí, al entrar en contacto con el cuerpo, siempre hay como cierta acumulación en zona de órganos. Entonces, esos metales pesados, bueno, al ser pesados justamente pueden causar esos problemas que no son, al no ser tan biocompatibles. ¿Y cómo se espera superar esto? Pues ahora se está utilizando bastante los puntos cuánticos de carbono. ¿Cuáles son las ventajas? Pues no es un metal pesado, no es tóxico y viene de fuentes bastante rentables, por ejemplo, de desechos orgánicos de la cáscara de la palta o de los racimos de la uva. Entonces, es bastante fácil de conseguir una fuente de carbono. Y si es bastante fácil de conseguir una fuente de carbono, pues la síntesis de estos, es decir, la producción de estos es también bastante buena, verde, porque se está utilizando desechos orgánicos, ¿no? Entonces, más o menos así varía los tipos de puntos cuánticos basados en el centro. Y bueno, hay también una gran cantidad de formas de producir estos puntos cuánticos. En resumen, hay técnicas top-down y bottom-up. ¿En qué se diferencian estas? Pues como dice el nombre, va de algo más grande a algo más pequeño. Y en el caso del otro, va de algo más pequeño a algo más grande. Entonces, todas las técnicas que tienen que ver con la parte top-down van a ser, por ejemplo, reducir el tamaño. Es decir, ya se trabaja con los puntos, pero no son cuánticos, es decir, son de mayor tamaño y uno lo va como que aplicando litografía para ir reduciendo su tamaño. ¿Cuáles son las ventajas? Pues se obtiene un tamaño bastante regulado, estable y controlado. Desventajas: no es tan puro el producto, suele tener impureza porque ya se trabaja con una materia prima algo macro hacia micro, hacia nano. En el caso de, de estas metodologías que vienen de algo pequeño a algo grande, pues hay bastantes ventajas porque vamos a volverlo más puro a comparación con las técnicas top-down. Entonces nosotros vamos a empezar con precursores y vamos a ir agregando materia, ya sea a partir de gases o vapor. Entonces, ya sea a partir de gases o la parte que es acuosa. Entonces así vamos a empezar a construir los puntos cuánticos hasta llegar al tamaño nanométrico. Entonces, ¿cuáles son las desventajas? Pues no se tiene un tamaño tan controlado, pero son bastante puros. En este caso, el método de síntesis se basó también en este tipo de metodología, bottom-up. Y ahora, ya que entendieron cuál es el centro de estos puntos cuánticos, que son ya sean metales pesados, carbono o el que les voy a presentar más a continuación, también hay que entender qué es lo que se puede agregar en la superficie, ¿no? Es bastante importante la funcionalización de los puntos cuánticos, porque se puede mejorar las propiedades que ya de por sí tienen los puntos cuánticos, el core. Entonces, al modificar la superficie, pues, ¿qué podemos agregar? Anticuerpos, ya sean medicamentos, proteínas, ligandos. ¿Y eso qué hace? Pues, si es un anticuerpo, pues va a ser más receptivo hacia cierto receptor, entonces va a tener un mejor match hacia este. Entonces, así podemos ir definiendo y ampliando las aplicaciones que tienen los puntos cuánticos. ¿Cuáles son las otras ventajas? Pues, a recubrirlo, por ejemplo, de una molécula, ya sea ácido carboxílico, que se puede prevenir que se oxide, también se optimizan las propiedades ópticas, se reduce la heterogeneidad, es decir, se vuelve más homogéneo, se reduce la toxicidad, lo cual es bastante importante, y se mejora la interacción con otros materiales. Entonces, es decir, lo podemos volver más biocompatible, o tal vez al mejorar justamente la superficie, hacemos que estos puntos cuánticos sean dirigidos hacia cierto tipo de células cancerosas, hacia cierto tipo de ambiente. Entonces, ¿esto qué nos permite? Pues personalizar un amplio rango de aplicaciones biomédicas. Entonces, acá les voy a presentar algunas de forma rápida. Bioimagen. Como ya había mencionado, estos puntos cuánticos tienen altas propiedades ópticas. Entonces, ¿eso qué permite? Pues que sean de fácil visualización. Y al ser estable, pues permite tener permite tener un recubrimiento de la zona de forma prolongada, es decir, hacer un seguimiento continuo de lo que está sucediendo, ya sea células o ciertas estructuras, ya que, como dije, alterando la superficie se puede hacer que estos puntos cuánticos vayan destinados a cierto tipo de órgano que se acumulen hacia cierta zona, dependiendo de a qué se le quiere dirigir. ¿Y eso qué permite? Pues que se le etiqueten ciertas células o, o órganos que se desean. Entonces permite un buen rastreo de enfermedades. También sirve como biosensor. Podríamos hacer que estos puntos cuánticos expresen cierta fluorescencia y que a la vez sean justamente, quieran hacer match con receptores presentes en células cancerosas. Por ejemplo, este receptor ER2 que está relacionado con el cáncer de mama, ¿no? Entonces, de esta forma creamos sensores que no sean tan invasivos y que detecten justamente la evolución de este tipo de cáncer. Como en esta imagen se puede ver que justamente
puntos cuánticos, en este caso son puntos cuánticos de carbono con aspartato, están viajando por el flujo sanguíneo. Y en este caso, ¿a qué quieren llegar justamente? Quieren pasar la barrera hematoencefálica para llegar a las células de glioma presentes en el cerebro. Entonces, a partir de uno excitarlos, puede tener una imagen de esto y detectar justamente la presencia. De ahí sirve para la administración de fármacos. Como había mencionado, estos puntos cuánticos pueden ser rodeados por medicamentos o ya sea encapsularlos. Y estos tienen bastante binding, es decir, son bastante logrables que puedan pasar a través de la célula. Entonces, hacen una liberación muy específica de lo que tiene cargado. También sirve para hacer justamente seguimiento de ciertos virus, debido a que se le puede agregar ciertos biotintas que permiten hacer un seguimiento de cómo va ingresando el virus, cómo se va replicando y liberando. En este caso es el virus de la influenza. Entonces, estas son las aplicaciones que tienen los puntos cuánticos. Ahora vamos a entrar, antes de entrar en materia, este es un cuadro resumen de todas las propiedades que tiene: ópticas, propiedades físicas, es fácil, tiene una fácil síntesis, también tiene bastante background en aplicaciones biomédicas, es decir, es bastante amplio de poder utilizarlo. Entonces, ahora vamos a justamente abordar ciertos desafíos. En primer lugar, genera cierta toxicidad, ¿no? Los metales pesados. Entonces, les voy a proponer un metal que justamente no tiene tanto problema con acumularse en zonas de los órganos y tampoco genera tanta toxicidad para las personas. Después hay problemas con la especificidad, porque si bien en la superficie se suele agregar ligandos, a veces no es suficiente para poder justamente llevar los puntos cuánticos hacia el destino. Y ante eso, la solución va a ser un nanogel. También hay problemas con la biocompatibilidad, justamente por la parte de que estos puntos cuánticos, los que son de metales pesados, pues no tienen ciertas desventajas con la parte de toxicidad. Entonces también se espera justamente poder pasar ese desafío. Y algo que es en general de todos los puntos cuánticos es que hay poca investigación de estos. Y también hay un gran desafío entre el salto de in vitro e in vivo. Entonces, a partir de estos resultados in vitro, se espera llegar a aplicarlo de forma in vivo, ya sea en ratas. Entonces, ¿por qué en este caso se está utilizando puntos cuánticos de silicio? Este caso, pues el silicio es bastante biocompatible, entonces no va a generar tanto riesgo de toxicidad a comparación de los puntos cuánticos que son de metales pesados como de cobre, plata, indio, cadmio. También el silicio es bastante abundante, es decir, la fuente para poder producirlos es de bajo costo y de fácil acceso. Entonces, eso hace que sea bastante fácil de integrar. Por ejemplo, el silicio se utiliza también para distintos dispositivos electrónicos, entonces es también una ventaja. Porque ahora les estoy hablando de aplicaciones biomédicas, pero también estos puntos cuánticos tienen un montón de aplicaciones para la parte energética, de equipos, de equipos electrónicos también. Otra ventaja de los puntos cuánticos de silicio es que justamente se puede ajustar su tamaño según justamente el láser que se le aplique. Es decir, estos reaccionan en un rango bastante amplio, más centrado en la parte infrarroja. Pero eso hace que uno pueda tener un buen espectro resultante para poder hacer una buena aplicación de bioimagen. También tiene una alta eficiencia cuántica, el 90%, el cual es un indicador bastante bueno y es bastante estable. ¿Eso qué significa? Va a ser estable químicamente, también termalmente, es decir, va a ser resistente también un poco a la degradación en condiciones que sean un poco adversas, va a tener una mayor durabilidad, mayor vida útil también, estos puntos cuánticos. Entonces, ya habiendo entendido los puntos cuánticos de silicio, y es así como se pueden observar, pues ahora les voy a presentar cuál es la problemática. Nosotros ya sabemos que el cáncer es una enfermedad presente en todo el mundo. Esta data es proveniente de una base de datos, Globocam, justamente se centra en Perú. Se puede ver que el cáncer de mama es uno de los más predominantes. En este caso, la aplicación va a ser Gila Cells para cáncer cérvico, pero en un principio se quería aplicar el cáncer de mama. Entonces, en general, el cáncer es una enfermedad que tiene bastante tasa de mortalidad como número de casos cada año. Ante eso, ¿qué se suele utilizar? Pues, ¿cuáles son los tratamientos convencionales? Sabemos que son la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía, pero tienen ciertas desventajas, ¿no? En la mayoría de estos, aunque son bastante utilizados en todo el mundo, tienen como desventajas que no son tan específicos. Es decir, cuando se aplica estos a los pacientes, suele generar efectos adversos, es decir, consecuencias, debido a que no solo se tiene como objetivo las células cancerosas, el cual es el objetivo ideal, ¿no?
sino que lamentablemente también afecta a las células que están bien. Ante eso, pues se generan los problemas como son la caída del cabello y otros efectos adversos. Entonces, justamente podemos ver que hay bastantes efectos secundarios y una falta de especificidad. Y eso es lo que se quiere lograr con las terapias fotodinámicas, las cuales ya se utilizan. Las más conocidas, por ejemplo, son moléculas de clorina. Pero, ¿qué tiene que ver las terapias fotodinámicas? Pues ahí se utiliza agentes fotosensibilizadores. Estos agentes fotosensibilizadores, como se observa en la imagen, pues se van a pasar esto a través de una vía, se van a administrar al paciente que tiene cáncer. Entonces, al administrar, estas moléculas ya son especializadas para poder justamente concentrarse en la zona donde están las células cancerosas, es decir, el tumor. A partir de ya estar concentradas en su objetivo, se les aplica un láser. Este láser que va a hacer que estas partículas fotosensibilizadoras tengan un salto de energía. Y este salto de energía va a producir justamente oxígeno radical. Y ese oxígeno radical pues genera que las células fallezcan. Y si se están acumulando justamente en células cancerígenas, pues se llega a una apoptosis bastante controlada. Sin embargo, aunque ya se están utilizando este tipo de terapias, aún hay problema con los fotosensibilizadores. ¿Qué problemas hay? Pues estos fotosensibilizadores tienen una baja solubilidad y sabemos que es bastante importante esta propiedad justamente porque es un medio biológico y se espera que pueda ser captado por la célula, es decir, que sea liposoluble. Y eso genera que haya una pobre especificidad tumoral. Y como se puede observar en la imagen, el agente fotosensibilizador es bastante importante porque al aplicarle esta luz, pues se genera ese salto de energía del estado fundamental hacia el estado de energía, donde es capaz de justamente poder pasar ese oxígeno, convertir ese oxígeno ya presente en la célula en un oxígeno reactivo, el cual genera apoptosis. Entonces, ese es el ciclo de una terapia fotodinámica y lo que se espera lograr. Entonces, vamos a trabajar con puntos cuánticos de silicio por todas las propiedades que ya mencioné. Esta es una empresa en Edmonton, en Canadá, Applied Quantum Materials, que nos proporcionó dos tipos de puntos cuánticos. ¿Por qué son dos tipos? Pues estos puntos cuánticos se diferencian justamente en su capa externa, en su funcionalización. Como ya les había mencionado, los puntos cuánticos tienen un core, el centro. En este caso son nanocristales de silicio. Y lo que le va a cubrir, justamente funcionalizar la superficie, es lo que va a cambiar. El primer tipo son puntos cuánticos de silicio con una superficie de ácido carboxílico. Y en el segundo caso, tenemos estos puntos cuánticos de silicio también terminados con ácido carboxílico, pero aparte van a tener una molécula más que se llama óxido de polietileno. ¿Cuáles son las propiedades de esta molécula de óxido de polietileno, PO? Pues es que justamente genera mayor solubilidad. ¿Y para qué es importante la solubilidad? Pues para que pueda ser mejor captada por las células. Entonces se quería comprobar y comparar ambos puntos cuánticos, es decir, cuál es la capacidad, cuánto influye la funcionalización del punto cuántico para poder justamente tener un mejor resultado fotodinámico. Entonces, también se puede ver que son de diferente concentración, ¿no? Pero al final vamos a trabajar con la misma concentración. Entonces, ¿cuál es el rol del nanogel? Este nanogel va a ser el portador de los puntos cuánticos de silicio. Entonces, este nanogel se va a construir a partir de dos monómeros, es decir, va a ser un copolímero. Al polimerizarse va a formar una red reticulada, una red tridimensional, lo cual caracteriza a un nanogel. Y va a ser también un smart material, es decir, va a poder dar una respuesta ante un estímulo. Y en este caso, el estímulo va a ser la temperatura fisiológica a 37 grados. ¿Y cómo así se logra tener un smart material? ¿Cómo así va a reaccionar a la temperatura? Pues esto es gracias a los monómeros elegidos. Tenemos a DECMA y a MPC, sus acrónimos. ¿Cuáles son las propiedades de DECMA? Pues lo más importante es biocompatible. También es bastante flexible y es termorresponsivo. Es decir, reacciona a la temperatura. Va a cambiar su estado a 37 grados fisiológico, de temperatura ambiente entre 25 grados a una temperatura dentro del cuerpo, 37 grados. ¿Cuáles son las propiedades del MPC? Pues es biocompatible también, anti-fouling, es decir, no se va a acumular con otras proteínas en el camino hacia el objetivo, y también es hidrofílico. El DECMA también es hidrofílico. Entonces, esas son las propiedades que vamos a considerar para tener nuestro producto final, que es un nanogel. ¿Y qué caracteriza un nanogel? Pues uno, es una red tridimensional como se puede observar acá. Esto le hace un buen carrier. Y segundo, su tamaño nanométrico. Entonces, ahí viene la palabra nanogel.
Entonces, las propiedades que se va a lograr con ese nanogel, pues encapsular los puntos cuánticos de silicio, así vamos a protegerlos en su camino hacia el objetivo que son las células cancerosas, así evitamos la degradación. Segundo, vamos a reducir los efectos secundarios. Al haber un carrier, vamos a lograr que tenga un viaje bastante específico hacia las células cancerígenas. Entonces, así se va a minimizar el impacto y se va a hacer más preciso el delivery. Es biocompatible porque este nanogel está hecho a partir de dos tipos de monómeros, los cuales son biocompatibles y tienen mejores propiedades, entonces no va a ser dañino. Y cuarto, es termorresponsivo, es decir, es un material inteligente. El TECMA, al tener esa propiedad de ser termorresponsivo, va a cambiar sus propiedades justamente ante el estímulo de la temperatura, facilitando tanto el encapsulamiento como la liberación. Entonces, ese es el mecanismo que se quiere lograr para hacer una terapia fotodinámica con los puntos cuánticos de silicio y el nanogel como carrier. Este nanogel cargado con los puntos cuánticos de silicio va a llegar a las células GILA, Entonces, por por endocitosis, va a justamente poder liberar estos puntos cuánticos de silicio. Y estos puntos cuánticos de silicio van a tener justamente, van a ser captados selectivamente dentro de estas células GILA, logrando ser liposolubles a la membrana. De ahí, al estar ya los puntos cuánticos de silicio dentro de las células cancerígenas, se va a aplicar el láser infrarrojo. Ya sabemos que estos puntos cuánticos de silicio son como los fotosensibilizadores. Están en un estado normal y necesitan hacer un salto de energía para llegar a ese estado donde van a conferir las propiedades al oxígeno para que sea reactivo. Entonces, para eso se le aplica este láser, justamente el mismo que se utilizó en el experimento de forma in vitro, para que los puntos cuánticos de silicio absorban esa luz, se exciten y así pasen a un estado mayor de energía. ¿Y qué genera ese estado mayor de energía de los puntos cuánticos de silicio? Pues esa transferencia de energía va a provocar que al oxígeno más cercano lo convierta en reactivo. Es decir, se va a generar ROS, que justamente son especies reactivas de oxígeno, lo cual va a inducir la apoptosis, es decir, la muerte celular, y así lograr la eliminación de tumores. Esta fue la metodología seguida. Como primer bloque tenemos la síntesis del nanogel. Ya se eligieron los dos monómeros que van a ser DEGMA y MPC, y se va a conducir un método de polimerización que les voy a explicar más adelante. Al ya tener el nanogel listo, vamos a pasar a la encapsulación. Y para hacer la encapsulación, pues vamos a trabajar con dos puntos cuánticos de silicio, ¿no? Con diferente funcionalización. Entonces vamos a encapsular cada uno siguiendo su protocolo, el cual es el mismo, solo que como son de diferente concentración, tenemos que adaptar el que tiene mayor concentración a menor concentración. Y de ahí vamos a determinar cuánto es el porcentaje de encapsulación eficiente que se logró. Al ya lograr la encapsulación y determinar aparte el dato de cuánto se logró encapsular, vamos a pasar a la caracterización, tanto del nanogel solo como del nanogel con los puntos cuánticos de silicio ya que se esperan ser encapsulados, ¿no? Entonces, ¿qué técnica vamos a utilizar? Vamos a utilizar DLS, termogravimetría y lo que es la resonancia magnética nuclear. También les voy a explicar para qué sirve y cuál fue el protocolo para preparar la muestra. De ahí vamos a enfocarnos en ver si es biocompatible, hacer una extrapolación a partir de los datos de citotoxicidad. Para eso, ¿con qué vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar con células de fibroblastos. Justamente vamos a hacer un ensayo MTT para poder saber cuál es esa viabilidad celular alcanzada con los dos tipos de tratamientos, que serían los puntos cuánticos de silicio con diferente funcionalización en el nanogel. Y finalmente vamos a hacer la prueba in vitro de esa capacidad fotodinámica que tiene para poder justamente eliminar las células GILA. Entonces vamos a trabajar con las GILA cells, vamos a hacer un protocolo también de MTT, pero antes vamos a aplicar el láser para que se encadene justamente todo el mecanismo que caracteriza las terapias fotodinámicas. Ahora les voy a explicar más detallado justamente los pasos. Entonces, el primer objetivo es sintetizar el nanogel copolímero porque son dos monómeros, mediante una técnica de polimerización llamada transferencia reversible de fragmentación en adición en cadena. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que no utiliza un precursor que sea de metal pesado, entonces es bastante bueno para aplicaciones biomédicas. También es una polimerización bastante controlada, porque se va a utilizar un agente de transferencia que va a permitir que se vaya construyendo bloque por bloque y tener una arquitectura controlada. Y eso es lo que se espera, tener lo más homogéneo posible el nanogel al ser polimerizado. Entonces se utiliza justamente una reacción de polimerización basada en radicales libres. ¿Cuál es el primer elemento esencial? Pues el MBA, acá tiene el nombre, justamente es el agente de reticulación.
¿Por qué reticulación? Pues el nanogel es una red tridimensional, ¿no? Entonces se espera lograr justamente esas conexiones a partir de este agente. De ahí viene el ACBA, que es el iniciador de radicales libres, es decir, es como que el punto de inicio para que se vaya agregando los bloques tras bloques, es decir, se vaya polimerizando el nanogel y vaya creciendo tanto en tamaño como arquitectura. Entonces es el iniciador que va a inducir la polimerización. Y por último tenemos el CTP, que va a ser el agente de transferencia. Es el proceso, el cual es un agente bastante importante en este proceso, que va a permitir que se vaya agregando fragmento por fragmento en la construcción de este nanogel. Entonces acá tienen algunas imágenes del proceso. El primer paso es construir el bloque central. Entonces el monómero central es el MPC. Este MPC debe ser también sintetizado, es decir, polimerizado. Se va a utilizar el CTP y el agua para polimerizarlo. Y así vamos a obtener como producto el MPC macroCTA, porque es el MPC con justamente el agente de transferencia que va a permitir que se vaya agregando cadena tras cadena. De ahí vamos a purificar el DEGMA, que viene líquido. Simplemente vamos a purificarlo para obtenerlo, para evitar que haya algún residuo orgánico que pueda alterar ese proceso de síntesis. De ahí viene pesar los otros reactantes. Ya había mencionado el MBA, el ACBA, el DEGMA ya purificado y el producto de esta síntesis del MPC con el CTP y el ACBA, que justamente va a ser el MPC macro CTA como nombre. De ahí ya tenemos todos los agentes importantes. Vamos a sonicarlo para homogenizar toda la mezcla y vamos a utilizar justamente nitrógeno gaseoso para una purga. Con eso vamos a eliminar todo el oxígeno presente para evitar que altere el proceso de polimerización, que es de radicales libres. De ahí, en este proceso, va a empezar la polimerización, es decir, va a empezarse a construir justamente la red reticulada a 75 grados. ¿Cómo se alcanza esa temperatura? Pues usando una olla con aceite, que nos ayuda a calentar y homogenizar todo ese calor. Después de un día, diálisis. ¿Diálisis para qué sirve? Es una membrana donde justamente toda la mezcla resultante se va a agregar dentro de esta membrana. Entonces esa membrana tiene unos poros y al estar rodeado de agua desionizada, todos los monómeros que no hayan reaccionado o ciertos residuos, pues van a ir saliendo de la membrana y así nos vamos a quedar con la mezcla de nanogel más pura. Y finalmente, para garantizar que dure más tiempo, vamos a liofilizarlo por 3 días. De ahí les voy a presentar el protocolo de encapsulación. Entonces, para encapsular estos puntos cuánticos de silicio dentro del nanogel, ¿qué principio se está utilizando? Pues el principio electrostático. ¿Por qué? Porque esos puntos cuánticos de silicio están funcionalizados con ácido carboxílico, ¿no? Como base, ambos, aunque el otro tiene PO. Entonces, eso les confiere una carga negativa. Y en el nanogel, ambos monómeros tienen cargas entre neutras y positivas, es decir, son suiterónicos, en especial el MPC. Entonces va a haber un match entre esa carga positiva del nanogel y esa carga negativa de los puntos cuánticos de silicio. Entonces, aprovechando ese principio, es que este protocolo se planteó para la encapsulación de estos puntos. Entonces, tenemos los puntos cuánticos en el frasquito, el de 3 miligramos por mililitro. Son los puntos cuánticos número 1, funcionalizados con ácido carboxílico. Lo sonicamos para homogenizar más que todo la mezcla. Entonces, ahora vamos a preparar el nanogel. Este nanogel, después de pasar de, después de justamente pasar por el liofilizador, va a ser como un algodoncito. Es decir, de líquido, bueno, el proceso de liofilización va a sacar todo el agua, ¿no? Entonces vamos a obtener como que algodoncito. Y ese algodoncito lo vamos a meter, lo vamos a disolver justamente en un suero PBS. Al ya estar disuelto, ¿qué vamos a agregar? Vamos a agregar los puntos cuánticos de silicio. Agregamos simplemente 1 mililitro y lo dejamos reaccionando por 24 horas. En este tiempo, justamente en este proceso de agitación, es donde los puntos cuánticos de silicio van a estar chocando justamente con el nanogel. Y ahí se espera que haya una interacción electrostática que permita justamente que los encapsulen. De ahí, simplemente vamos a centrifugar. En este caso, el contenido se pasó justamente a pequeños tubitos, porque no había una centrífuga para un mayor tamaño. Entonces, simplemente, ¿por qué centrifugamos? Porque así vamos a poder filtrar los puntos cuánticos que no hayan sido encapsulados dentro del agujero. Entonces, nos vamos a quedar con todo el remanente y el pellet es justamente lo que tiene los puntos cuánticos no encapsulados. De ahí vamos a volverlo a pasar por freeze drying para justamente eliminar todo el agua a partir de cierta temperatura y presión.
Ahora les voy a presentar el protocolo para poder calcular justamente cuánto de los puntos cuánticos han sido encapsulados en el nanogel. Entonces, para esto simplemente se prepara la mezcla. Vamos a tener un control y la mezcla. Y la mezcla justamente que es el producto del proceso de encapsulación. Entonces, acá tenemos justamente lo que se obtuvo, es decir, al ya haber encapsulado, vamos a tomar una de estas muestras y la vamos a agregar en en tres huequitos de una placa de 96 pocillos. Y lo mismo con el control. ¿El control qué es? Pues son los puntos cuánticos de ácido carboxílico, los cuales no han sido, los cuales no se han agregado, simplemente lo que quedó del producto. Entonces vamos a compararlos estos de forma de la absorbancia. Como ambos tienen propiedades ópticas muy importantes, a partir de un espectro de fluorescencia, vamos a comparar esos picos de intensidad con la onda de longitud y donde se encuentre el mayor pico el mayor pico de intensidad, vamos a poder hacer una diferencia y poder obtener el porcentaje justamente de encapsulación. Entonces, se espera que los puntos cuánticos de silicio con su funcionalización de ácido carboxílico tengan un pico alto. ¿Por qué? Porque ese es propio de sus propiedades ópticas, ¿no? En cambio, cuando estos puntos cuánticos estén encapsulados en el nanogel, se espera que estén bien encapsulados, entonces esa propiedad óptica va a disminuir en el momento que sean transportados. ¿Por qué? Porque van a estar rodeados de una red reticulada, ¿no? Entonces esperaría que esas propiedades ópticas no estén tan altas o tan óptimas como estarían los puntos cuánticos de silicio libres. Entonces, de esta forma, comparando ambos picos, es que se logra determinar justamente cuándo está encapsulado perfectamente dentro del nanogel. Eso es el mismo protocolo, pero para el caso de los puntos cuánticos con PIO. Como había mencionado, son diferentes concentraciones, pero en sí es el mismo protocolo, es decir, se encapsula por medio de interacción electrostática en el agitador magnético y de ahí también se compara los puntos cuánticos que no han sido encapsulados con el producto que se ha sido encapsulado y lo mismo con los picos de intensidad. Ahora viene el protocolo para la parte de dispersión de para aplicar dispersión de luz dinámica. Es decir, ya tenemos el nanogel solo también, tenemos el nanogel con los puntos cuánticos de silicio encapsulados. Entonces es bastante importante poder ver cuánto ha sido la eficiencia justamente de esta producción del nanogel, es decir, qué tan bien ha salido la polimerización del nanogel y qué tan bien está el tamaño del nanogel con los puntos cuánticos encapsulados. Entonces, simplemente para eso, es así como queda el nanogel después de ser liofilizado. También otra vez se disuelve en PBS. Al ya estar disuelto el nanogel en PBS, como se puede observar acá, simplemente se agrega este contenido, una pequeña muestra a una celda. Estas celdas son especiales para poder ser probadas en un equipo de DLS. Entonces, de esta forma, preparamos solo el nanogel para ser probado. Luego viene un análisis termogravimétrico. Análisis termogravimétrico que incluye, pues justamente uno coloca la muestra y esta muestra va a ser sometida a calor. Entonces, con el paso del tiempo va a ir aumentando ese calor y el calor que hace, pues degrada. Entonces, de esa forma se puede analizar bastante la composición química del nanogel y del nanogel con los puntos cuánticos. Y por otro lado está la resonancia magnética nuclear, que nos va a dar justamente los picos referentes a ciertos grupos que van a caracterizar tanto al nanogel, es decir, eso nos va a decir que se ha logrado polimerizar el nanogel con DEGMA y MPC y también la presencia del silicio va a ser captado a partir de esto. Entonces simplemente acá se pesa la muestra y en este caso se disuelve en cloroformo para que sea soluble en este tipo de equipo. Luego, para poder lograr evaluar la citotoxicidad del nanogel con los puntos cuánticos de silicio, había mencionado que vamos a hacer un MTT, ¿no? En este caso se utilizó células de fibroblastos, los HDFA. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Pues primero se sembraron estas células en una placa de 96 pocillos. Antes de sembrarlo, se hizo un conteo celular para poder justamente lograr la misma cantidad de células en cada pocillo, ¿no? De ahí, bueno, previamente fue recuento celular, de ahí se prepararon las concentraciones. Estas concentraciones, ¿en qué se basaron? Se basaron en el nanogel, ya encapsulando los puntos cuánticos, tanto ácidos como ácidos con el PIO, que es el componente que más óxido en este caso. Entonces, al ya tener estos tratamientos, lo único que se hizo fue disolverlos en DIMEM, justamente el medio celular. Entonces, se disolvió en estas concentraciones, 10, 25, 50, 100, 250 y 500 microgramos por mililitro.
y también se contó con dos columnas que sean de control. Entonces, de esta forma se está comparando tanto el control como los tratamientos a diferentes concentraciones para ver cuál es su nivel de causar algún decrecimiento en la viabilidad celular. Se esperaría que no. Entonces, estas concentraciones fueron aplicadas por 48 horas. De ahí se aplicó el reactivo del MTT para justamente poder lograr este color y se sometió al equipo de medición de absorbancia para poder tener los resultados cuantitativos. En este caso, para evaluar el efecto fotodinámico también fue de forma in vitro, pero utilizando células GILA, que son las de cáncer cérvico. Entonces también se contaron, se utilizó una placa de 96 pocillos también, se prepararon las concentraciones, los dos tratamientos, el nanogel con el punto cuánticos con ácido y los puntos cuánticos que tienen funcionalizado el ácido carboxílico y también el PIO. Estas son las concentraciones utilizadas de 10 a 500. También dos columnas que sean de control y en este caso el tratamiento se aplicó solo por 24 horas. Y al estar aplicadas, de ahí se aplicó después el láser, justamente, se aplicó este láser infrarrojo para poder activar los puntos cuánticos de silicio. Y después de aplicarlo, también se echó el MTT para ver cuál iba a ser la resultante en la viabilidad celular. También es importante recordar el lavado con DMSO antes de poder medir la absorbancia. ¿Cuáles fueron los resultados? Entonces, así es como se obtuvo el nanogel después de ser liofilizado. Entonces, habíamos dicho que para poder tener resultado de DLS, de dispersión de luz dinámica, que se hizo, pues, agarrar un poco de este nanogel y disolverlo en PBS, ¿no? Entonces, así es como se puede observar la celda que se agrega al equipo de DLS. ¿Y qué datos nos da este equipo? Pues a 25 grados, es decir, a temperatura ambiente, se obtuvo un diámetro efectivo de 200 nanómetros, es decir, cumple con el tamaño esperado de un nanogel y una polispersidad de 0.296. En este caso se espera tener una polispersidad lo más bajo, porque al ser baja la polispersidad eso implica que es bastante homogéneo, es decir, cuando se dio la polimerización entre el MPC y el DEGMA se logró un nanogel bastante homogéneo. Y a 37 grados, como ya les había mencionado, se logró un resultado bastante interesante. El DEGMA es termorresponsivo, ¿no? Es decir, iba a cambiar las propiedades del nanogel. Y como se puede observar, ¿qué es lo que ocurrió a 37 grados? En primer lugar, el diámetro efectivo se redujo de 200 a 140. Y la polidispersidad también bajó, lo cual es óptimo, significa que está más homogéneo. Y si observan en la imagen a la derecha, se puede observar que está en un estado más gelificado. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues el DEGMA es bastante hidrofílico, pero al aumentar la temperatura se va volviendo menos hidrofílico, entonces es como que se vaya contrayendo. Y al contraerse, ¿qué es lo que genera? Pues menor tamaño, una mejor capturación también, si es que tuviera algo en este nanogel solo, y también se vuelve más homogéneo. Entonces, es el comportamiento óptimo que se espera. De ahí viene el DLS, pero ya del nanogel encapsulando los puntos cuánticos de silicio. Entonces en la imagen se puede observar este mismo nanogel, es decir, se observa, es como un algodoncito, pero después de encapsularlo electrostáticamente en el agitador magnético y liofilizarlo, pues volvemos a ese mismo estado de algodoncito. Pero si uno le aplica una luz UV, se puede observar cómo estos puntos de silicio son bastante fluorescentes y se observa su presencia, se capta que están ahí. Entonces, en este caso, a 25 grados, este nanogel con los puntos cuánticos todavía está un poco disperso, es decir, pueden ver que la polispersidad aumentó bastante. Eso nos está diciendo que no está tan homogéneo. Todavía los puntos cuánticos, aunque están captados, no están bien incorporados en la materia. Sin embargo, a 37 grados, pueden ver cómo hubo un salto en el diámetro efectivo de 469 a 153 y de la polispersidad también de casi 0.4 a 0.1. ¿Eso por qué? Justamente los puntos cuánticos de silicio tienen como propiedad dar estabilidad, ¿no? Entonces, estos puntos cuánticos de silicio a 37 grados generan un mejor binding con el nanogel. Entonces, se vuelve una estructura más homogénea y también a la vez más contrayente, por lo que su diámetro efectivo se reduce bastante, cumpliendo justamente con el tamaño efectivo de un nanogel y que incorpora justamente punto cuántico y silicio. Entonces también fue un buen dato de caracterización. De ahí viene también otros análisis que se hicieron, que era el análisis termogravimétrico, que les había dicho que
se somete la muestra. Como pueden ver, acá está la temperatura. Con el tiempo se aumenta la temperatura hacia la derecha, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues el producto que se haya metido a la máquina, al aumentar la temperatura, se va a empezar a degradar, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a perder peso. Entonces, eso es lo que se quiere lograr analizar en ese tipo de análisis. Ver si efectivamente la composición cumple con los elementos o monómeros que se utilizaron tanto para la síntesis como para la encapsulación. En este caso, ¿qué estamos caracterizando? El nanogel solito, polimerizado con DECMA y MPC, y el nanogel encapsulando los puntos cuánticos solo de ácido carboxílico. ¿Por qué solo de ácido carboxílico? Porque es prácticamente la base del segundo, ¿no? Porque el segundo es ácido carboxílico con PiO. Entonces, pueden observar que en primer lugar la línea roja es el nanogel. Entonces, aproximadamente a 240 grados es que se produce recién justamente la degradación en este tipo y a medida que va aumentando la temperatura. Se puede ver que en este caso, esta gran curva implica que ya toda la estructura central del nanogel se está degradando. En cambio, en este caso, también se puede observar que los puntos cuánticos dentro del nanogel se van a ir degradando un poco antes que este nanogel, pero va a llegar un punto en el que no va a llegar al mismo nivel de degradación del nanogel solo, porque los puntos cuánticos de silicio que tienen como propiedad la estabilidad, en este caso, confieren al nanogel la probabilidad de ser más termoestable. Es decir, a medida que aumenta la temperatura se va a mantener estable y va a evitar esa degradación prematura. Entonces, eso también es una buena confirmación de que los puntos cuánticos de silicio sí están dentro del nanogel, pues se logró mejorar esa capacidad de estabilidad ante la temperatura. Y luego tenemos la resonancia magnética nuclear. ¿Qué nos dice? Pues nos indica los grupos presentes en el nanogel y en el caso de los puntos cuánticos de silicio. En este caso se hizo muchos análisis de esta resonancia magnética, se hizo de los puntos cuánticos de silicio solo, otro con la funcionalización de ácido carboxílico, de ahí solo el nanogel y del nanogel con los puntos cuánticos de silicio. Acá les presento el que es con el nanogel, que incorpora los puntos cuánticos de silicio funcionalizados con ácido carboxílico también porque es la base del otro. Entonces, acá con eso se comprueba que lo que está ocurriendo es una interacción electrostática, ya que no se están formando nuevos enlaces covalentes, es decir, no está habiendo una reacción química para que estos puntos cuánticos de silicio sean captados por el nanogel. Simplemente por medio de la electrostática se están manteniendo eh, de forma estable para poder justamente ser llevados hacia el objetivo. De ahí vienen los resultados del cálculo de la eficiencia. Como ya les había dicho, se tomó el pico de intensidad tanto de la muestra sola de los nanogeles, es decir, las que son free, no encapsuladas, con las que ya habían sido encapsuladas por el proceso de agitación electrostático, ¿no? Entonces, en el caso de los puntos cuánticos con ácido carboxílico se logró un 85, casi 86% de eficiencia, y en el caso de los puntos cuánticos ácido con PiO, con este componente, pues se logró un 91,69%, o sea, bueno, 5 casi 6% de diferencia, pero es bastante significativo el hecho de justamente cómo uno agregando otro elemento, en este caso PiO, se altera esas propiedades, cómo se mejora esa capacidad de encapsulación como de solubilidad, como veremos más adelante. Acá viene el resultado de justamente el análisis de citotoxicidad. Entonces, ¿qué es lo que se puede observar? Tenemos un gráfico, ¿no? El eje Y es el porcentaje de viabilidad celular, es decir, cuántas células se encuentran vivas. En este caso, ¿qué células utilizamos? Pues fibroblastos, las que están presentes en la piel. Entonces, este eje Y nos dice eso, y el eje X son las diferentes concentraciones probadas. Había mencionado que se probaron con controles, ¿no? Esta es la columna número 0, y de ahí se probaron de concentraciones de 10 hasta 300 ambos tratamientos. ¿Qué son los tratamientos? Pues es el nanogel, ya encapsulando los puntos cuánticos ácidos y ácidos con el elemento de PiO. Entonces tenemos los dos tratamientos. Entonces, comparando, se puede ver que se logró una alta viabilidad celular. Es decir, todas las columnas se mantienen, bueno, algunas se pasan de 100% errores, pero se mantienen altas, es decir, más casi del 80%, lo cual es un resultado bastante bueno que nos hace ver que estos tratamientos es decir, los nanogeles con los puntos cuánticos de silicio sí resulta ser biocompatible con las células fibroblastos. Entonces, este fue el resultado obtenido en el caso solo de analizar la viabilidad celular. Ahora, ¿cuál fue el resultado del ensayo in vitro utilizando ya el componente fotodinámico? Es decir, aplicando el láser para activar los puntos cuánticos de silicio que generen las especies reactivas de oxígeno.
Pues en este caso tenemos el porcentaje de habilidad celular, los controles, que son las columnas más altas, porque se espera que a estos puntos cuánticos de silicio justamente no se le aplicó ni el nanogel con los tratamientos, es decir, simplemente eran las células GILA en las columnas donde se le aplicó el láser también. Entonces, acá también se comparaban las concentraciones, ¿no? De 0, en este caso de 10 a 300 también. Entonces, en este caso, ¿qué se logró? Pues se puede observar que a medida que aumenta la concentración, están va disminuyendo el tamaño de las columnas justamente de ambos tratamientos. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que se va aumentando la concentración de estos puntos cuánticos de silicio con el nanogel, se logró eliminar a las células cancerígenas, porque su viabilidad celular se redujo, ¿no? Ese era el objetivo. En este caso era reducir la viabilidad celular, porque eran células GILA, las células cancerígenas de cáncer cérvico, ¿no? Entonces, comparando, que podemos ver que justamente el nanogel que contiene los puntos cuánticos de silicio, que tienen funcionalización de ácido carboxílico, pero con el componente de óxido polietileno, el PO, pueden ver que justamente logró una menor viabilidad celular. Es decir, son más efectivos, tienen un mejor efecto fotodinámico para producir especies reactivas de oxígeno y lograr que estas células, bueno, llegan a un estado de apoptosis y así mueran y así ser eliminadas. Entonces, fueron buenos resultados porque se logró justamente disminuir esa habilidad celular y también comparando estos dos tipos, pues ya se determinó cuál fue el que tuvo mejores resultados, ¿no? Entonces, ya como cierre, se logró la síntesis de este nanogel, que fue el transportador del punto cuántico de silicio. Fue un copolímero porque se utilizaron dos monómeros, DEGMA y MPC, ambos biocompatibles con propiedades justamente hidrofílicas, donde el DEGMA destaca por ser termorresponsivo, es decir, tiene un cambio en sus propiedades de 25 a 37 grados, siendo la temperatura fisiológica dentro del cuerpo. Y se polimerizó por medio de RAF, una buena técnica, controlada y que no utiliza precursores dañinos. De ahí, se logró una encapsulación eficiente de los puntos cuánticos, tanto los que son de ácido carboxílico como los de ácido carboxílico con el óxido de polietileno, que justamente se intentó comparar ambos tipos de funcionalizaciones que tenían la misma base, pero un elemento diferente en uno de ellos. Ambos fueron encapsulados con éxito entre un 85 y 91% de eficiencia en su encapsulación. También se caracterizaron las propiedades físicas y químicas con técnicas de caracterización. Sabemos que con el DLS se pudo ver cuál era el tamaño efectivo de este nanogel, si cumplía con los estándares para ser un nanogel, si era homogéneo su distribución y polimerización, y también se pudo un poco interpretar cuál era la interacción entre los puntos cuánticos de silicio y el nanogel, ¿no? Especialmente con la resonancia magnética nuclear que nos comprobó que era una interacción electrostática. Y con el análisis termogravimétrico que vimos, pues la estabilidad térmica que confiere estos puntos cuánticos de silicio al ser encapsulados y cómo también reduce el tamaño del nanogel, dando esa estabilidad química para lograr una buena encapsulación de estos y que puedan tener un viaje hasta su objetivo. Los ensayos MTT pues lograron caracterizar que estos nanogeles con los puntos cuánticos de silicio, es decir, con el tratamiento cargado, son biocompatibles para las células de fibroblastos. Entonces es bastante bueno este resultado, el cual es apto para aplicaciones biológicas. Y por último, con el ensayo in vitro de este tipo de terapia fotodinámica se pudo comprobar justamente el efecto que tiene estos puntos cuánticos de silicio, es decir, cómo el nanogel los logra liberar y cómo logran estos entrar en células cancerígenas para provocar su muerte. Y comparando entre ambos, se logró determinar que justamente ese componente de óxido polietileno, el cual le da la capacidad de ser más solvente, es decir, que puede ingresar a la célula con más facilidad, pues sí determina y tiene un peso importante en ese efecto fotodinámico final, ya que logró una menor viabilidad celular de las células GILA, es decir, logró matarlas más debido a ese componente que tiene el polietileno. Y así se pudo comprobar cómo los puntos cuánticos alterando su superficie, pues se puede variar las propiedades, sus resultados y también las distintas aplicaciones que estos ofrecen. Agradecimientos al laboratorio que me recibió. Era del Departamento de Ingeniería Química y Materiales, el laboratorio Narraín de mi supervisor, a mi supervisora que también me apoyó con la parte de los puntos cuánticos y a mi equipo. Y muchas gracias a ustedes por invitarme. Eso sería todo. Am, Muchísimas gracias, Ariana. Bueno, este espacio lo vamos a dar para si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta para Ariana.
Lo pueden escribir en el chat o si quieren pueden levantar la mano y pues, preguntar por audio. Hola, ¿qué tal? Gracias por la presentación, me pareció muy interesante. Tenía una duda si ya habían planeado, por ejemplo, probarlo en modelo en vivo y si más o menos cómo pensaban aplicar este nanogel y para qué tipos de cánceres, sobre todo. Sí, justamente habíamos pensado hacer ese salto de la parte in vitro a in vivo, debido a que ya en muchos estudios ha habido diferencias bueno, no negativas en este salto, debido a que hay más condiciones que tomar en cuenta. En este caso, habíamos previsto probarlo en ratones y este nanogel, al ser termorresponsivo, eso implica que al inicio es como decir, como una agüita, es decir, puede ser aplicado de forma intravenosa y de ahí a 37 grados y más con las condiciones ya del pH, pues llega al objetivo del cáncer y ahí es donde se da esta liberación. Me habían dicho que lo aplique sería mejor para un cáncer en la sangre, entonces estaba viendo ese cambio, porque este tratamiento ya lo utilicé con Cells y también con EPG2, que creo que son células cancerígenas del hígado, entonces se ha obtenido buenos resultados, pero ahora teniendo en cuenta ya un ambiente más in vivo, es decir, más condiciones, pues este nanogel tendría que entrar por fase intravenosa, es decir, por la sangre. Entonces, un cáncer a la sangre podría ser también la siguiente aplicación de esto. Ujú. Excelente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Eh, un paréntesis, he mandado un forms para que puedan obtener constancia sobre la charla. Si desean la constancia, solo deben de llenarlo. Um, ¿Alguna otra pregunta, chicos? Así, con respecto a lo que mencionaste, ¿han probado si es pH responsivo, por ejemplo? Eso dependería de otro tipo de monómeros que le incluyamos. En este caso lo hemos probado, pero no se ha obtenido como ese cambio significativo comparado con con la temperatura como se observa, porque el TECMA es más que todo termorresponsivo, no es tanto respecto al pH, pero sería bueno agregar ese componente del pH porque justamente lo que se altera en un ambiente cancerígeno es el pH, entonces Ujú. sería más efectivo ese delivery. Y si consideramos el efecto en vivo, sí estamos pensando agregarle otro monómero o tal vez hacer un cambio, ya sea en el MPC, porque el MPC tiene buenas propiedades antibiofouling, es decir, no se acumula en el camino y también es hidrofílico y suiterónico, pero estamos viendo esta propiedad de volverlo, que sea un smart material, pero ante el pH, que es la condición más relacionada al cáncer. Ujú. También eso. Ah, ya, genial. Ahí, ¿me aclaras un punto? O sea, si llegara, por ejemplo, ya el nanogel con con el silicio, Ujú. la idea es que se degrade el nanogel para que el silicio se libere, ¿cierto? Sí, O... el nanogel de hecho es bastante degradable. Tiene bueno, aunque cuando se une con el silicio le aporta un poco de esa estabilidad a lo largo del tiempo. Se espera que ese nanogel simplemente, con el paso del tiempo y ante una temperatura de 37 se degrade. Y al ser biocompatible, pues no va a causar ningún daño. En cambio, el silicio sí va a poder ser captado por las células cancerígenas porque es un fotosensibilizador. Ya de por sí se están utilizando otras moléculas que son clorina, pues siempre hay ese problema con ese, al no ser tan solubles, no llegan a ingresar bien a la célula, pero siempre llegan o tienden a querer acumularse en las células cancerígenas. Entonces, en este caso, el silicio también va a tender a acumularse y el nanogel de por sí se va a degradar al ser soldado. Ah, y esta mayor acumulación, bueno, esta tendencia a acumulación viene por no sé, por una expresión de receptores mayor cantidad en los tumores o pasa por un tema de difusión porque tiene mayor irrigación sanguínea y llega a mayor cantidad. Sí, tiene que ver bastante con el tamaño. El tamaño de los puntos cuánticos de silicio es lo que facilita bastante que sea liposoluble. Pero tanto que sea liposoluble como también que pues, pueda ser captado por endocitosis, porque en la mayoría de aplicaciones ya ha sido captado por endocitosis, ya se ha comprobado ese proceso. La imagen de...
Ok. Entonces, como ya se utiliza como un carrier para distintos compuestos fármacos, pues ya estos nanogeles, a estos puntos cuánticos, al tener ese tamaño, son bastante captables de forma por endocitosis a las células cancerígenas. Y en este caso el nanogel es un plus, porque también ya hay nanogeles que suelen ser dirigidos a células cancerígenas también, tanto por pH como temperatura, siendo más efectivos por pH, pero en este caso siempre tienden a degradarse. Entonces, es como combinar dos tecnologías y apoyar justamente todas las debilidades que están teniendo los puntos cuánticos, que es, por ejemplo, esa falta de especificidad. Porque aunque tengan ligandos y tengan ciertos receptores que hacen binding con las células cancerígenas, en el transcurso, pues suelen ser degradables en el transcurso. Entonces, eso es lo que se quiere evitar. En los nanogeles de por sí ya se están utilizando bastante para hacer delivery, entonces es combinar ambas tecnologías. Ujú. Bueno, y como mencionas que también se capturan por endocitosis, ¿se ha probado, por ejemplo, su citotoxicidad en una línea de macrófagos? No, no he probado eso, pero es un buen feedback. Voy a Ah, anotarlo. ok, listo. En Ya. línea de macrófagos, ¿no? Sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias de nuevo, Ariana, por la charla. Estuvo muy interesante. Creo que todos lo disfrutamos. Y nada, esto sería el fin de este evento. Muchas gracias a todos por asistir y ya los vemos en las siguientes charlas. Estén atentos a las redes sociales donde avisaremos la fecha y la hora. No se lo pierdan. Muchas gracias a ustedes por venir y escuchar. Gracias, Gaby, por la invitación. Gracias.